Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nayib? Bienvenido ya a este segundo podcast. Estoy muy feliz de tener a un aliado que también es Session Maker y a una empresa aliada que finalmente nos apoya mucho en la plataforma también. El invitarte a este ya segundo podcast que tiene como propósito difundir al público en general sobre la educación tecnológica. Y justamente hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que es la educación tecnológica y su alta demanda. Ya van a ir viendo los oyentes cómo es que vamos a ir relacionando cada una de estas cosas. Pero bueno, ya para empezar este podcast y también ir contando un poquito sobre nosotros, quisiéramos empezar por el punto de cómo es que nosotros nos estamos relacionando con la educación tecnológica. ¿Y qué te parece si nos comienzas contando tú? Claro que sí. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Bueno, yéndonos hacia el tema como tal, dentro del área de educación y de la tecnología como tal, actualmente vivimos inmersos en ello, ¿no? Es decir, hay, por ejemplo, procesos que se automatizan, como por ejemplo manejo de cajeros automáticos, o cuando compramos un ticket en el cine, o en un parque, o cuando vamos a dejar nuestra movilidad, los celulares que igual manejamos, después, no, ¿qué otro parámetro más tenemos? El manejo de consolas de videojuegos, en fin, ¿no? Sin darnos cuenta, estamos rodeados de varias cosas dentro del área de la tecnología, ¿no? Y en ese sentido, actualmente hay en esa área, por así decirlo, el área tecnológica, estamos en esa nueva era como tal, ¿no? La era digital, donde todas las personas ya llegan a ser nativos digitales para poder empezar dentro de este medio en sí, ¿no? ¿Y cómo nos relacionamos? De diferentes formas, como te decía, en nuestro diario vivir, un ejemplo. Después también cuando vamos a trabajar en el área de educación, o no, ya que muchas veces las personas piensan y dicen que hablar de tecnología es hablar de ingenieros en sistemas, ¿no? O personas afines que van a generar tecnología, pero no es así. Todos actualmente, de una u otra forma, estamos relacionados con algún dispositivo como tal, y de una u otra forma también tenemos que migrar hacia esa era tecnológica para poder estar a la par de las nuevas competencias del futuro como tal, ¿no? Así es, igual nosotros podemos quizás de alguna manera tener una idea, podría decirse o se puede tener un prejuicio de que nosotros podríamos tener una idea muy cercana porque hemos estudiado ingeniería electrónica o mecatrónica, pero no es así. Finalmente creo que el público en general termina teniendo una primera acción con la tecnología sí o sí desde este gran aparato que es tan pequeñito y que lo podemos tener en el bolsillo y que ya podemos tener contacto con él. En nuestro caso también, más allá de eso y de la percepción que tú has comentado, creo que nuestra primer toque o la forma en que nosotros estamos en la educación virtual, por ejemplo, es mediante la plataforma, en donde por ahí tratamos de difundir la educación virtual en una plataforma que tiene un contenido y que finalmente les enseña mediante ese contenido digital. En el caso de ustedes, tu empresa con Robotics Space, ¿cómo es que terminan difundiendo esa educación virtual y de qué cosas, por ejemplo? Bueno, mira, en sí, en Robotics Space NB, comentarte que eso empezó como un canal en YouTube hace 2 años, tres, ya estamos yendo rumbo a nuestro tercer año. Salió justo en este tema de la pandemia. Y salió como una idea inicial de poder dar apoyo a diferentes personas o poder brindar nuestro granito de arena, ya que en esa temporada habían muchas organizaciones que daban cursos gratuitos para poder incursionarlos y dijimos, ¿por qué no hacer algo similar, ¿no? Iniciamos así. Tuvo una gran cabida a nivel latinoamericano y algunos estudiantes que, bueno, seguían el canal desde España. Y sobre eso salió una idea de los mismos chicos que decían, ¿y por qué no continuar dando capacitaciones? Porque en ese inicio dimos clases sobre introducción a Arduino de manera básica o propiamente introducción a la robótica educativa. Y le dije, no sé, bueno, si desean, claro. Y se generó, ¿no? Empezó con yo ya, por ejemplo, acá en Bolivia, yo ya doy capacitaciones en el área de robótica y programación desde hace 6 años a niños, adolescentes, universitarios, profesionales, profesores de colegio, en fin. Y, y ahí fue donde nació, pues yo dije, a ver, empezaremos y ¿por qué no capacitar a algunas otras personas igual? Se abrió esos horizontes, y terminamos de generar el curso y dijeron, pero si puedes enseñarnos algo más, entonces lo generemos y ya. Y así empezó, ¿no?
Empezó con el área de robótica, luego se fue para automatización, domótica, Internet de las cosas y por ahí. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, en el caso de Robotic Space NB, es un espacio donde nosotros generamos contenido educativo con diferentes microcontroladores en el área de la robótica y el Internet de las cosas, pero también brindamos capacitaciones de manera virtual a toda Latinoamérica, ¿no? Justo vamos a empezar un curso nuevo en el día de hoy que, que tenemos ya estudiantes que se están inscribiendo desde Ecuador, desde España, de México, y Wow, es qué genial, chévere. ¿no? El hecho de que varias personas se unan y poder aprovechar este tema de la tecnología, porque ya puedas, sin necesidades de tener que estar en una aula física, poder recibir ese conocimiento, ese aprendizaje, poder ayudarte a optimizar algunas dudas que puedan surgir, ¿no? En el caso de los profesores, por ejemplo, poderles apoyar o darles tips de cómo poder llevar esta área en el aula, ¿no? Cómo poder transmitir ese conocimiento a los estudiantes para que el estudiante en el proceso no se frustre, ¿no? Y qué tal le va a los docentes con eso? Porque los docentes, tal como comentas, vienen de... A ver, en nuestro caso, cuando hemos brindado también en este tiempo de la pandemia algunas capacitaciones a los docentes para que tengan, por ejemplo, un espacio virtual donde puedan subir contenido, ya que su institución educativa no les dé esa oportunidad, eran un poco escépticos respecto al uso de plataformas digitales y todo eso, tener que aprenderlo desde cero. Y poco a poco se fueron habituando y hoy en día ya lo utilizan como si fuera parte de su vida. En tu caso también, ¿cuál fue esa experiencia que tuviste con ellos? Bueno, mira, en el caso de los profesores de colegio propiamente, lo que pasó fue que se, yo trabajo igual en una empresa, bueno, en una academia tecnológica llamada Elemental. Ujú. En Elemental se hizo un convenio con la empresa de Tigo. No sé si Tigo también hay allá en Perú. Es Ah, una no. empresa de telefonía. Ah, por si acaso Y para eso, para aclarar, tú eres de Bolivia y nosotros somos de sí, Perú. Vale, chévere. Estamos bien. exacto. No, entonces, esta empresa de Tigo, o bueno, algo que salió acá en Bolivia, es que muchas de las empresas que radican en el país generan una parte de su presupuesto o de sus ganancias para poder hacer una labor social. En ese sentido, Tigo lo que hace es dar capacitación a docentes en áreas tecnológicas como tal. Desde hace 3 años, 4 años aproximadamente, junto a Tigo y Elemental, damos capacitaciones a los profesores de toda Bolivia, ¿no? Igual de manera virtual. Y en un inicio sí fue, los primeros grupos de los profes eran como que, ¿qué es esto? ¿De qué me estás hablando? Pero poco a poco fueron ingresando más, se adentraron un poco más hasta poder desarrollar proyectos, ¿no? Eran grupos en un inicio de unos 30, 40 profesores, luego el siguiente grupo se cambió al doble, se fue multiplicando y actualmente, por ejemplo, el último grupo que sacamos hace 2 semanas es de... Estoy ahorita capacitando a 500 profesores de toda Bolivia de manera virtual, igual en esta área de robótica, y no, pues los Wow, profes chévere. felices, maravillados, y más ahora que se están ingresando a esta área, porque te comento que propiamente acá en Bolivia, el área de robótica ya entró como una materia curricular dentro de los colegios. Entonces, sea un colegio privado, un colegio público o un colegio de convenio, todos tienen que llevar para poder estar un poco más acorde a la realidad, ¿no? Por así decirlo, y poder reducir esa brecha tecnológica que actualmente existe, Uf, ¿no? Pero eso lo vamos a guardar genial. para el final también, porque hay un punto ahí que a lo mejor lo vamos a poder relacionar, porque me parece muy interesante que en una región como Bolivia, este, eso ya se ponga como política, por decirlo así, o como una estructura curricular dentro de los estudios. Pero que es súper interesante lo que estés comentando. Yo ruego porque algún día en el Perú exista eso también, porque también eso y no sé si ahora lo vas a ver también en tu país, pero impulsa definitivamente la educación tecnológica. Pero justo de eso vamos a estar hablando ahorita. Antes quiero tocar un tema que acabas de comentar hace poco, sobre que tú fuiste creciendo o que iniciaste básicamente con un canal de YouTube, que ese medio digital, esa plataforma digital que en realidad sirve como un medio de entretenimiento, tú lo utilizaste para que sea un canal de comunicación directa justamente con los usuarios para poder enseñar. En nuestro caso, por ejemplo, también utilizamos diversos canales en diversas redes sociales, que las redes sociales para eso es poderosísimo y las transmisiones en vivo como tal también, y lo complementamos con la plataforma que tenemos. En el caso de ustedes que utilizaron esta plataforma YouTube, más allá de ello, ¿qué otras herramientas utilizaron para llegar a esas personas
como también para enseñar más de educación tecnológica. ¿Te acuerdas de alguna por ahí? Bueno, en un inicio todo fue directamente por YouTube, ¿no? O sea, lo que yo hice, o bueno, lo que se generó esa vez con ese curso duró a razón de unos 4 meses. Te comento que eran como unas 200 personas que estaban llevando las clases. Generamos una reunión por Meet y por ahí llevábamos las clases, ¿no? Llevábamos la clase en vivo por Meet y luego eso para las personas que no podían participar de la clase, se lo subía al canal de YouTube. Luego habían otros que querían verlo, pero como eran tantas personas y no podían ingresar al Meet, entonces se llevaba por Meet y al mismo tiempo se hacía la transmisión vía YouTube, Ah, ¿no? ok. Entonces, por ese lado empezó ahí, luego empleando tecnologías de Google, ¿no? Trabajábamos con eso, el área de Google Meet para las reuniones, Google Classroom para pasarles diapositivas, códigos, y algo nuevo que a lo que les hice migrar fue el manejo de GitHub. GitHub, por ejemplo, es un repositorio que usualmente se utiliza para poder hacer versionamiento de código, poder subir tus proyectos tecnológicos en sí. Pero en este caso, lo que yo hice a través de GitHub fue pasarles ahí el material o libros de apoyo, que era como unos 3 4 gigas por ahí, que en otras plataformas, por ejemplo con Drive, no es muy posible, ¿no? Porque tienes algo limitado. Pero en GitHub entró tranquilamente, pudieron ingresar y muchos que no lo conocían empezaron a ver esa parte igual, ¿no? Entonces, entre algunas herramientas estaba tecnologías Google, estaba GitHub, y después para transmisiones estábamos igual con StreamYard, que es una plataforma que te permite generar grabaciones o poder hacer en vivos de manera gratuita incluso, En y tiene un multiplataformas, ¿verdad? sobre todo eso, ¿no? Entonces, y es muy amigable, es muy sencilla, ¿no? En el tiempo de la Ya para, pandemia se puso famosísimo StreamYard, ¿no? sí, y incluso bajó los precios porque en un inicio estaba como en unos 30, $40 y ahora Ah, actualmente puedes encontrarla hasta en unos 15 en sí, ¿no? Pero también tiene su versión gratuita que te puede dar hasta unas 10 horas mensuales, ¿no? Entonces, si tú lo requieres, de ahí directamente podrías generarlo en sí. Entonces, esas son algunas de las que se ha utilizado. Ahora, cuando se hace alguna transmisión, lo hacemos, por ejemplo, con OBS, que es un poco más profesional, ¿no? Para poder tener un acabado más fino en sí. Y básicamente estábamos trabajando en sí en ello, ¿no? Y ya como redes sociales, por la cantidad de estudiantes o las personas interesadas, primero en WhatsApp y luego se migró a Telegram, ¿no? Telegram, por ejemplo, yo en un inicio no lo utilizaba, porque en sí es lo mismo que WhatsApp, ujú. pero es muy interesante el lado de Telegram, porque para empezar puedes generar grupos de hasta 20,000 usuarios. Segundo, que es por ejemplo con lo que a mí más me gusta ahora el manejo de Telegram, porque toda la información que nosotros vamos generando a través de Telegram se queda en el servidor de Telegram en sí y no Ujú. se descarga a tu dispositivo. En Así cambio, en es. WhatsApp tú descargas una imagen, un libro y demás y ocupa espacio en tu dispositivo móvil, No, ¿no? solo, O de solo manera con enviarte digital. una foto y video ya está ya en tu celular ya y te lo llena de tu celular. Exacto, uno es eso. Y lo segundo, ¿qué pasa si por X o Z motivo el celular se daña? ¿No? Ha Ujú. caído al agua o te lo saquearon o se quemó, pierdes esa información, ¿no? En cambio, en Telegram no pasa eso. Como todo se queda en el servidor, ingresas con un nuevo dispositivo y puedes obtener y recopilar nuevamente la información, ¿no? Entonces, Así es. por esa razón ha sido que hemos migrado a Telegram y actualmente incluso damos capacitaciones, tanto gratuitas y de pago. Y en el caso de estas capacitaciones, todo lo hacemos por Telegram. Obviamente, hay personas que indican y dicen, no, pero no voy a instalar Telegram por solo esto. Pero si ya les comentas esos beneficios que te da, dice, bueno, está bien, me convenciste, ¿no? No, además que Telegram tiene la posibilidad de open source, que no lo tiene WhatsApp, ya que parte de sus políticas de WhatsApp era la encriptación segura, entre comillas, porque finalmente no es tan segura, ya que sus otras redes sociales de Facebook lo terminan utilizando. Y por otro lado, Telegram lo que tiene es esa también la posibilidad de hacer transmisiones en vivo dentro de solamente Telegram. Que esto es algo interesante que nosotros comenzamos a aplicar con algunos grupos y nos ha ido muy bien para hacerlo exclusivo para los grupos de Telegram. Qué chévere. Has comentado todas las plataformas y los canales que utilizas para poder llegar y en esto también radica la importancia que tienen nosotros como organizaciones o como personas que difunden la educación tecnológica, el que no solamente se basa en el conocimiento que tengamos de la tecnología que vamos a enseñar,
sino también en la forma en que lo vamos a difundir y que otras empresas vean o personas vean de que también tienen que estar buscando qué canales de visualización o de alcance son importantes. Tú has mencionado YouTube, has mencionado las transmisiones en vivo, en las redes sociales, utilizar StreamYard para poder promocionar o hacer una transmisión en vivo en diferentes plataformas, Telegram para ayudarte, WhatsApp, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, también has comentado algo muy interesante que para los que son ingenieros puede parecer simple, pero para las personas que no están para nada conocidas en programación puede ser algo súper desconocido, que es GitHub. Tú has dicho que has enseñado a utilizar esa plataforma que en realidad también sirve para armar un portafolio de proyectos. Y qué interesante que eso también lo estés sumando aparte de la difusión de lo que tú estás haciendo. Dentro de todas esas herramientas, las herramientas adicionales que tú has utilizado de manera virtual para poder enseñar programación, ¿tienes un listado de qué aplicaciones has utilizado o plataformas? Uy, bueno, a ver, para enseñarles a los chicos, empezamos usualmente con el área de electrónica, luego pasamos hacia el lado de programación y en un inicio lo que hicimos fue poder explicarles a través de un simulador, ¿ya? Porque algo que limita, por ejemplo, dentro del área de robótica es que tú quieres adquirir o quieres generar un proyecto, quieres aprender, pero muchas veces hay un factor que es el económico, ¿no? El cual te frena y dices, no. Y más si, digamos, eres estudiante y solo te dedicas al estudio, entonces adquirir el componente o X componentes es medio complicado, Sí. ¿no? Sí o sí necesitas generar una fuente de ingresos para poder costearlo. Entonces, esto o algo bueno que salió a través de la pandemia es que hay una plataforma llamada Tinkercad, la cual explotó, ¿no? Porque yo la recuerdo a esta plataforma que te menciono hace unos 8 o 9 años, que nos servía para realizar circuitos básicos, ¿no? Pero existía con el nombre o con el dominio de circuit.io. Pasaron los años y luego salió Circuit.io y la versión renovada a través de Tinkercad, que vino con financiamiento de Autodesk, que ya no solo se basó en circuitos, sino también en diseño 3D y aparte en bloques de código, que es básicamente parece al lado de programación competitiva o introducción a la programación a las nuevas personas que estén ingresando, sean o no sean del área como tal. Entonces, una de esas herramientas que yo utilicé y actualmente la empleo es esta que te menciono, ¿no? Que se llama Tinkercad. ¿Por qué? Porque te permite generar simulación de circuitos y lo mismo que tú vayas haciendo el circuito de manera virtual, llevarlo a forma presencial es básicamente igual, ¿no? Lo haces de manera física, el mismo circuito, descargas el código y ya lo tienes. Entonces, eso ha facilitado bastante el hecho de que ya no tengas que tener esa limitación de que si no tengo los componentes físicos, no lo hago, ¿no? Entonces, esa es una de las herramientas como tal. Después, lo bueno de Tinkercad, para trabajar con bloques y también con lenguaje en C++, ¿no? Eh, Tanto para niños como para adolescentes. Lo bueno que tiene también, y creo que no hubiera sido un boom como tú dices que explotara, es dos cosas principales. Uno es la accesibilidad, la fácil accesibilidad que tiene esa plataforma, que es sumamente importante, y también la experiencia del usuario, ¿no? Porque el que una persona que no sepa nada de programación o no haya utilizado nunca una plataforma, si da un primer vistazo a Tinkercad, se le hace muy fácil poder manejar la plataforma. No sé si a ti, porque tú aparte de enseñar docentes, que nuevamente son personas que posiblemente, algunas, no han visitado algunas plataformas, tienen cero conocimientos del desarrollo de plataformas y sobre todo de simulación electrónica o de robótica. Como también niños, tú has enseñado a menores de edad o a estudiantes de primeros ciclos, que también puede pasar lo mismo. Entonces, gracias a la experiencia del usuario, me imagino habrá sido mucho más fácil para ellos, o cómo ha sido tu caso, esa experiencia. Bueno, mira, lo genial, como decías, o sea, en este caso de Tinkercad, es que en el caso del docente, tú te creas una cuenta. Ok, tienes la cuenta, es como una cuenta personal, pero Ujú. puedes cambiar el modo a tipo docente, a alumno o directamente dejarlo así como independiente. ¿Qué es lo genial de tenerlo como docente? Que cuando tienes como docente incluso te permite crear aulas virtuales dentro de la misma plataforma. Entonces, ¿qué tienes como de bueno ahí? Generar gestión de aula. ¿Qué, ¿Qué se refiere con eso? Que directamente tú ya no necesitas que tus estudiantes creen un correo, sino creas el aula,
ahí los matriculas, es decir, pones un listado de sus nombres y a ellos les das un apodo. Usualmente podría ser su primer nombre y seguido de su primer apellido, y con un link ellos pueden ingresar solo con el apodo. Eso te facilita, por ejemplo, tiempo de trabajo, porque ya no tienes que esperar que tu estudiante tenga que ser mayor de edad o que Ah, la que tenga va que acá. pedir permiso a sus padres para poder generar las cuentas O sea, de acceso, digamos, ¿ves? se ha vuelto como una especie de Learning Management System como Model, ¿no? Como Model, que es una Claro, plataforma, para quienes no saben qué es un Learning Management System, es un sistema básicamente de gestión educativa, en donde tenemos una especie de administrador o docente que hace el contenido y un conjunto de usuarios que lo consumen. Entonces Tinker se ha vuelto más o menos así. es básicamente ahora de esa forma y sigue evolucionando, porque lo último que han agregado hace un par de meses es la generación de actividades. Y estas actividades, por ejemplo, tú ya puedes dejar ahí un circuito, o un diseño 3D o un programa, y el estudiante puede copiar ese circuito o el enunciado Y y modificarlo. resolverlo ahí mismo, ¿no? Ah, Entonces se vale, puede vale. centralizar por carpeta. Oye, Entonces, qué en el caso bacán. de Tinkercad, eso pasó, ¿no? Pero no solo genera Tinkercad, igual Microbit, para los que han escuchado sobre esta otra placa, tiene igual su propio gestor dentro de la plataforma de Microbit. En el caso de Lego o para enseñarles a niños está igual Open Roberta Sim, o diré Open Roberta Lab, Coder Z, que es otra herramienta igual, que es igual en base a bloques, Otto Granja, que viene a través de Otto Academy, que es otra plataforma igual de trabajo, que incluso tiene su simulador para que los chicos puedan aprender jugando, donde esa es la finalidad, ¿no? Poder cambiar ese sentido de la educación tradicionalista en una educación o basada en una metodología llamada aprender haciendo, porque ahí ya puedes ver lo que estás generando y ¡pum! Nuevamente Exacto. te decía, ¿no? Y eso es lo que pasó con estos docentes, ¿no? Entonces, varios de ellos se les fue mostrando alguna de estas plataformas y vieron que es verdad, que ya no solo se basa en ver toda la teoría y luego práctica, sino ver la teoría a través de la práctica en sí, ¿no? Y lo mejor que al ser virtual es que permite a cualquier persona, esté donde esté, que lo pueda utilizar. O sea, porque por ejemplo algo que nos pasó muchísimo en el tiempo de la pandemia y antes de la pandemia, es que nosotros teníamos clientes que aprendían en nuestra plataforma y que querían los dispositivos para poder ejecutar esos proyectos, pero vivían muy lejos de la capital. Nosotros estamos ubicados en la capital de Perú, en Lima, y ellos Ujú. vivían en regiones muy lejanas. Entonces, para poder adquirir esos dispositivos, nosotros teníamos que enviarle por delivery y hacer todo un proceso de compra muy sofisticado. Ya con estas plataformas virtuales que tú comentas, que aclarar nuevamente para las personas que no están entendiendo, son plataformas virtuales donde tú ingresas con tu usuario y contraseña y ahí puedes simular todos los dispositivos electrónicos y hasta programar ahí mismo todo el proyecto que tú deseas hacer. Y nuevamente es muy cercano a lo físico porque finalmente en lo físico tú vas a conectar de la misma manera que de manera virtual. Entonces esto está simulando, por eso se llama simulador. Y es muy interesante todo lo que tú estás usando. De la misma manera nosotros usamos mucho lo que comentas. Inclusive Arduino, debido a la pandemia, también comenzó a abrir un poco más su plataforma online para programar ahí mismo y que no necesite descargarte software y algunas simulaciones, inclusive conexiones con internet, las cosas. Aparte de esas plataformas, en nuestro caso, también nosotros empezamos a utilizar algo que se puso muy de moda en ese tiempo de la pandemia, que es lo no code o las plataformas no code, en donde podíamos enseñar, por ejemplo, a cómo hacer ventas digitales con no code, inclusive a utilizar Model, a cómo poder tener una plataforma de educación virtual sin necesidad de saber código, una plataforma de automatización de ventas sin utilizar código, que para eso utilizamos un ROAD, y así sucesivamente. Encontramos que había todo un mundo de plataformas virtuales, que es la revolución no code, que básicamente permite al usuario el poder realizar tecnologías o aplicaciones sin necesidad de saber código. ¿Tú te topaste por ahí con alguna de ellas? Bueno, en el caso de ello, en sí, como trabajar con Drag and Drop, una plataforma en sí que yo utilizo similar es para el área de Internet de las Cosas, en sí, Node-RED. Por ejemplo, Node-RED es una herramienta que te sirve para esa área del Internet de las Cosas y te permite generar centralizado o como un puente de información con diferentes tecnologías como tal, ¿no? Puedes hacer en sí
por ejemplo, digamos que quieres almacenar la información de una estación meteorológica, ¿no? O de cualquier proyecto que genere un registro. Ujú. Entonces, con solo jalar algunos bloques, puedes hacer la integración y por dentro ya se hace, ya lo hace Node-RED, es decir, la parte laboriosa, por así decirte, ¿no? Manejo de MySQL, bases de datos, integración por PHP, eso ya lo hace por dentro. Y tú solo le dices, quiero que hagas esto, y el otro lo realiza. Esa es una, Como que por tú haces ejemplo, el proceso, más o menos. exacto, ese es uno. Después, otra herramienta que yo la conocí hace un par de años y que siento que no se lo utiliza bastante o no se la usa, por ejemplo, en este lado del mundo, es el manejo de IFTT. Esta plataforma en sí te permite conectarte con diferentes tipos de procesos igual, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer que esa plataforma te conecte con tu circuito, con tu proyecto, pero que puedas darle instrucciones desde el celular utilizando Google Assistant. Entonces tú das la instrucción y tu celular ya se vuelve como si fuera una Google Home, manda Ujú. el acceso hacia la plataforma procesa la información. No solo eso, sino que mientras que genere esa información, a través de hardware puedes hacer que haga un post a través de redes sociales o que genere otra acción que te devuelva un proceso. Por eso se llama IFTT, que en sí en español significa si pasa esto, entonces haz esto, ¿eh? Entonces, Exacto, así es exacto. como funciona básicamente. Y es genial, ¿no? En ese caso, yo la vi y dije, wow, me maravilló, ¿no? Algo que te iba a comentar es que gracias a las plataformas que tú estás comentando y a la plataforma No Code que también lo compartí, las personas han estado capacitándose muchísimo en esto de No Code, porque han visto, y sobre todo los docentes o cualquier persona, ha visto el potencial que tiene estas plataformas No Code o estas plataformas sencillas que son de fácil de aprender y que también les pueden servir para hacer automatizaciones muy simples en cualquier labor, no necesariamente en labores que utilicen tecnologías como Arduino, de hardware o de software, sino inclusive en secuencias de procesos de gestión interna y todo ello. Esto ha generado también de que muchas personas se capaciten con la digitalización, con plataformas virtuales y que también las empresas comiencen a demandar de estos colaboradores. Y esto es lo que te quería preguntar. ¿Tú has visto en el mercado, en el sector donde estás, que cada vez más empresas están demandando más de estos personales que requieren de este conocimiento en tecnología? Hablando tecnología nuevamente como plataformas, como también no code, plataformas con código, plataformas con programación, etcétera, etcétera. ¿Has visto esta alta demanda y por qué crees que existe esta alta demanda también? De hecho, sí, te comento, ¿no? Cuando justamente hubo una temporada que, que dije, no, ya como ya llevo tanto tiempo dando clases, dije, ¿qué pasa? A veces te da ganas de salir de tu área de confort, ¿no? Entonces dije, ¿y si cambio y busco otra cosa? Y me fui a una de estas plataformas que, por ejemplo, te sirven para poder buscar empleo o trabajo. Hay algunas de esas como LinkedIn. Entonces ingresé ahí y vieras que vi harta demanda de trabajo, ¿no? Decían, siempre escucho a varias personas que dicen, no hay trabajo, no hay esto, no hay el otro, pero ingresas ahí y ves y dices, ¿qué? Y en un inicio pensé que era solo el factor de que si te vas a dedicar dentro del área de programación, muchas veces se dice de que tienes que saber inglés. Uh-huh. Pero muchas de estas empresas que te ofrecen empleo, no es un requisito indispensable el saber inglés, ¿no? Sino que puedas mostrar ese valor agregado. Es decir, que si digamos buscan a alguien que pueda hacer una aplicación, no les importa que tú cómo la realices, sino que lo hagas. Entonces puedes hacerlo a través de no-code o íntegramente haciéndolo con un lenguaje de programación, sea a través de Kotlin, Java, en fin, pero generar el producto acabado, ¿no? O en el caso de marketing, trabajar igual con filtros para poder generar contenido por redes sociales, en fin, hay harto. Y yo siento que actualmente es necesario que cualquier persona pueda aprenderlo, sea con o sin código, no tanto porque haya tanta demanda laboral, sino para que también te vuelvas mucho más competitivo a la era actual, ya que actualmente, como te mencionaba hace un inicio, estamos en una era tecnológica, en la cual sí o sí, de una u otra forma, tenemos que actualizar, ¿no? Entonces, con esas actualizaciones que vayamos a tener, vamos a estar preparados, uno, para las profesiones del futuro y dos, para poder ser competitivo dentro del ámbito laboral en sí, ¿no? Exacto, has dicho algo muy interesante que es el hecho de que en cualquier carrera hoy en día o en cualquier especialidad
de alguna u otra manera se está relacionando el uso de la tecnología. Has comentado, por ejemplo, marketing, que muchas veces yo he tenido muchos colegas, mujeres y hombres, que han trabajado en este sector y que me dicen que hoy en día están viendo mucha tecnología, inclusive tecnología que en mi vida hubiera pensado que en ese sector hubiera aplicado. Por ejemplo, he conocido una señorita que está en el sector de marketing para ver trend hunting, que es tendencias en redes sociales, y para eso está aplicando data science, ciencia de datos. Entonces, eso me Mm, explota en la cabeza porque yo he conocido data science en cuanto a, por ejemplo, industrias, en cuanto a robótica, en cuanto a toma de decisiones sistematizadas, pero ella lo está utilizando justamente para poder hacer esa proyección de tendencia. Entonces, queda clarísimo que hoy en día un profesional debe aprender tecnología porque todo personal o colaborador que esté familiarizado con tecnología está siendo altamente demandado. Y esto, si lo vemos, está relacionado también o viene del hecho de que se eduquen en tecnología. ¿Tú crees, sabiendo toda esta alta demanda, de que también existe una alta demanda en la educación tecnológica? Es decir, en el hecho de enseñar tecnología, ¿crees que existe una alta demanda? De hecho, sí, te comento, ¿no? Más que todo, como te mencionaba, yo creo que el hecho de lo que pasó con la pandemia fue algo muy favorable, ¿no? Sí. Fuera de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, fue favorable. ¿Por qué? Porque ya existía algunas, fuera de plataformas, métodos de pago, ya existía, pero muchas personas no lo utilizaban porque no era algo necesario, no era un requisito, ¿no? Un ejemplo, por decirte, pagos por QR, poder cancelar a través de QR o tener tu cuenta en cualquier establecimiento o cualquier negocio. No había, ¿no? Decía, bueno, usted paga en efectivo y ya. ¿Qué es lo que pasó con el tema de la pandemia? Han tenido que sacar una cuenta para que a través de esa cuenta puedan hacer el pago por QR. Sí. Ya, no pago por QR. Siguiente paso, pago sin contacto, ¿no? Que solo acercas la tarjeta y manda el dinero a través de radiofrecuencia o por NFC. Ujú. Entonces, eso ya existía, pero no se lo utilizaba en su momento. Actualmente, por eso decía, gracias al tema de la pandemia, muchas personas, muchas organizaciones han tenido que migrar. Y actualmente eh, hay una demanda laboral, ¿no? Para poder enseñar este tipo de tecnologías. Como te mencionaba, por ejemplo, nosotros, si bien empezó como un impulso el año 2020 a través del canal, ese canal actualmente, por ejemplo, comentarte que ya superó las 5.000 personas, que ¡Wow! bueno, ¡Qué ahí están chévere! dándonos el apoyo, pero fuera de ese tema del canal donde subimos igual contenido, hay cursos que nosotros lanzamos y varias personas se van inscribiendo, van llevando los cursos. Para algunos tal vez les parece básico, ¿no? Pero para aquellas personas que están iniciando desde cero, es un escalón muy bueno que vas a dar porque te estás empezando a preparar en diferentes áreas como tal. Y la demanda laboral, como te mencionaba hace un momento, te lo va a exigir de una u otra forma. No necesariamente que todos tengan que saber robótica, no, sino que puedas aprender una que otra plataforma virtual, ¿no? Porque, por ejemplo, déjame comentarte un poco, en el caso de los cursos, o a veces cuando hacemos alguna transmisión en vivo, yo les digo a los chicos, ya, vine, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y se genera el proceso acabado, pero al final siempre les aparece alguna herramienta extra, como por ejemplo, para poder yo mostrarles lo que hago con el celular, cuando les descargo la aplicación o los pasos a seguir, utilizo una herramienta que se llama Let's View. Esta herramienta es un software que te permite poder no simular, sino plasmar lo que está en tu celular en la computadora. Entonces puedes existe ya una a través de Google que se llama Visor, pero lo malo de Visor es que tras un determinado tiempo, automáticamente se corta la comunicación. En Ok. cambio, con esta de LexView, directamente tú lo tienes, la aplicación en el celular, la tienes en la computadora, y si es que lo bloqueas la pantalla del celular, sigue apareciendo la conexión, ¿no? Siguen estando los dos. Entonces vuelves a salir y se vuelve a mostrar todo ese proceso. Entonces, esa, por ejemplo, es una de las herramientas que les muestro en X transmisión, ¿no? Porque les digo, me dicen, pero no puedo verlo. Entonces, ya les voy a mostrar el proceso de cómo descargo la aplicación, cómo se genera, qué errores les va a dar o qué permisos les va a pedir. Lo activo y obviamente les aclaro, ¿no? Les digo, por ejemplo, muchachos, esta aplicación que estoy utilizando en este momento es solo para visualizar lo que yo voy a hacer en el celular. No es necesario que ustedes la descarguen. Pero el hecho de mostrarles cómo funciona, entonces ya les estás dando un valor agregado más, que en el caso, por ejemplo, de que
como docente vayas a impartir clase, sea de manera virtual, te sirve bastante. No solo de manera virtual, de manera presencial, por ejemplo, en las universidades se maneja ya pizarras digitales, ¿no? Ujú. Entonces, puedes plasmar, puedes estar con tu celular moviéndote por todo el pasillo y el estudiante va a estar viendo en la pantalla del data show como tal lo que estás haciendo y dices, ahí está, y acá tenemos, ¿no? Entonces, te facilita bastante ese trabajo y genera, como te mencionaba, un valor agregado el mostrarles ese tipo de herramientas que tú mismo las utilizas, ¿no? En sí. Exacto. Te hacía esta consulta, ¿sabes? Y está muy interesante todo lo que comentas y cómo es que uno se puede llegar a desenvolver mucho en este ámbito. Porque, por ejemplo, acá en el Perú, no sé, y creo que se parece mucho en los países de Latinoamérica, la educación es algo que lo ven como algo que no es tan bien pagado. O a los docentes, por ejemplo, se tiene una idea de que no se les paga muy bien. Entonces, por más de que exista una demanda de docentes que siempre va a existir porque la educación siempre va a ser una demanda en el mundo, siempre se ponen a dudar si es que la educación en tecnología es como tal también una alta demanda en lo cual yo me puedo dedicar al 100%. Y yo creo que hoy en día, con el crecimiento de la tecnología que estamos viendo, llamando nuevamente tecnología a las diversas herramientas que existen a nivel global, no solamente robótica electrónica, sino también plataformas, yo creo que hoy en día cualquier tipo de enseñanza en tecnología va a ser una alta demanda y algo que puede favorecer. Por ejemplo, nos estabas comentando al inicio de que en Bolivia ya existe una política donde en la currícula educativa tiene que haber una educación tecnológica. Esto también puede ayudar justamente a esa demanda de educación tecnológica positiva en tu país, ¿verdad? Sí, de hecho, mira, en sí, lo que acá hay una materia que se llama técnica vocacional. No Ujú. sé si en Perú igual existe esa materia. Ya. Ya, entonces, esta materia como tal, lo que hacía era, por ejemplo, enseñar bordado, cocina, era una materia extracurricular, ¿no? Ujú. Para poder generar actividades prácticas. Pero lo que ha sucedido es que lo que se aprende actualmente en técnica vocacional son cosas que, por hecho, tú ya las puedes aprender en casa, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue cambiar esa de técnica vocacional con el nombre de técnica tecnológica. Oh, qué Y al chévere. cambiarlo el nombre, ahora lo que se hace es, como su nombre lo indica, capacitarlos en áreas de la tecnología. Entonces, robótica entró como una subárea de técnica tecnológica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aprende el estudiante en técnica tecnológica? Ya la parte que tú aprendes en computación, ¿no? Manejar sistemas Office, diseño gráfico a través de freehand y demás. Eso, y con técnica tecnológica, un valor agregado, enseñar el área de electrónica, programación. Obviamente en un inicio, según a lo que se plantea, no es decir de que ya toditos tienen que saberlo, ¿no? Tampoco va a poder el docente en este caso de la noche a la mañana aprenderlo todito, ¿cierto? Y abarcar todavía esto con, ¿cuántos? Son por lo menos unos 8 cursos y cada curso de unos 30, 40 estudiantes, No, y por tampoco lo cual, tienen el material, me imagino. O sea, más allá de que exacto. puedas estar en la capital y tener que requerir de dinero para poder comprar material, también hay situaciones o contextos en los que están en regiones alejadas y se les dificultará también eso, ¿no? Exacto, entonces la idea es introducirlos de poco, ¿no? Entonces empezar, por ejemplo, con área electrónica y un poco, y un poco de electricidad, para poder conocer cómo es que funciona la energía en sí, ¿no? Luego irse hacia el lado de robótica, pero en un inicio a través del simulador. Simuladores, tienes a Tinkercad, si es que no tienes internet, que como mencionabas, lo ven, hay algunos lugares lejanos a la ciudad, por ejemplo, en el área rural donde no llega bien la señal, ¿qué puedes utilizar? Ver la opción de generar simuladores sin acceso a Internet. Algunos de esos Bravas. tienes a ArduSim, a Virtual Breadboard, que te permite generar los circuitos y hacerlo directamente de manera offline, ¿no? Entonces, la idea es esa, empezar directamente con eso a nivel simulador y conforme ya pasen los años, estimo que ya se va a generar un mayor presupuesto para poder generar en sí procesos ya de manera física, ¿no? Ya, bueno, Exacto. programables en sí, porque de una u otra forma, o sea, sí es un valor agregado que poder obtener todos esos kits y demás. Pero algo extra que, por ejemplo, está haciendo acá el gobierno, está sacando centros de innovación tecnológica. Qué Estos centros chévere. lo que hacen es, son como laboratorios, como Fab Labs,
donde directamente ahí hacen convocatorias para los estudiantes para que vayan y se capaciten de manera gratuita, ¿no? Ramas robótica, impresión 3D, X tecnologías como tal, ¿no? Y es genial porque esto ayuda a que esa brecha tecnológica que, por ejemplo, actualmente hay, o esa cuestionante que hay a nivel latinoamericano en comparación al viejo mundo, es grande, dice, ¿no? En un inicio, pero cuando tú vas y ves en el caso de las competencias, hay estudiantes de colegio, universitarios de Perú, de Bolivia, de Argentina, que van y sacan podio para este lado del mundo. Y le sacan podio a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que con esas limitaciones incluso que se están generando, estamos logrando generar tecnología. Y no solo generar tecnología, sino ponernos a la par de otros países que ya tienen ese potencial o ya van generando en sí, ¿no? Entonces, propiamente es eso en sí Qué, lo que te qué- quería comentar. qué genial que hayan pasado de fomentar más, porque finalmente es a qué estás priorizando, ¿no? Porque no, nunca se va a dejar de dedicar un presupuesto a algo que ya ha existido por muchos años. Entonces, qué chévere que hayan incentivado el poder sumar más quizás a la enseñanza tecnológica que finalmente recubre a que los usuarios, a los ciudadanos, puedan seguir en el futuro aprovechando este conocimiento tecnológico que a las tradicionales. Que ojo, no quiere decir que las tradicionales sean malas. Las tradicionales o la educación tradicional sigue siendo parte de nuestra vida y seguirá siendo por muchos años parte de nuestra vida de manera vital. Pero sí adecuarnos a lo que hoy en día la tecnología está sumando a nivel mundial, ¿no? Y con todo esto, con esta demanda que está pasando en Bolivia y que también está pasando en cada país, sobre todo gracias, entre comillas, a la pandemia, también se tiene que hablar mucho de la responsabilidad de la educación tecnológica. Entonces acá mi siguiente pregunta es, ¿cómo sería para ti, conllevado o asociado a esta responsabilidad de la educación tecnológica, cómo sería para ti el ideal de la educación tecnológica? ¿Cómo sería adecuado que las personas enseñen tecnología? Bueno, para empezar, o algo que yo usualmente siempre les recomiendo a los grupos de docentes cuando les damos las clases, es que hay que tratar de poder enseñar los conceptos con ejemplos reales, ¿no? Uh -huh. Ejemplos que ya vemos en nuestro diario vivir. Por decirte, mira, cuando hacemos las clases, en este caso de robótica y demás, iniciamos explicándoles el funcionamiento de un semáforo, ¿no? Entonces, un semáforo lo puedes encontrar en cualquier esquina, ¿no? Ahí está, en cualquier calle, afuera le encuentras el semáforo. Luego, para poder explicar, por ejemplo, manejo de sensores, nos pongamos en un sensor de luz. ¿Cómo es que funciona? Dicho de una forma mucho más práctica, tomar como referencia los postes de luz que existen en las calles. Estos postes de luz no hay una persona que va y los enciende uno por uno en toda la ciudad, ¿cierto? Funcionan directamente de manera automática. Pero Así es. ¿qué es lo que causa ese proceso? Entonces, ir con esa parte, poder enseñarles utilizando aplicativos que ya conocen, pero que nunca te has preguntado, te has cuestionado y de por qué funciona así. Entonces, ahí ya les puedes ir haciendo esa relación y ya se puede comprender de mejor manera. Entonces ya no va a decir el estudiante como tal de por qué funciona así, sino va a cambiar la mentalidad. Ah, así funciona. Exacto. Eso, por ejemplo, viene de cómo nace el Learning by Doing o la metodología Learning by Doing, que lo que tú comentabas es aprender haciendo. Viene un poco de lo que antes existía, que es el método científico, en donde te decían, básate en un problema y luego todo un proceso para llegar a la solución. Pero hoy en día lo que se está asociando más allá de la metodología Learning by Doing es tener la metodología Mindset Solution. ¿Qué es esta metodología Mindset Solution? Es siempre pensar o tener un pensamiento de soluciones. Ya no hacer simplemente un proyecto, por ejemplo, sino hacer una solución tecnológica. Que en eso, y bueno, tú, quien más lo sabe, que ha sido Testmaker en la plataforma, es lo que tratamos siempre de difundir en la plataforma con cada proyecto, de que más allá de que sea un proyecto, sea una solución a una problemática. Y creo que tú lo enseñas muy bien con los proyectos que tienes en la plataforma. Y sí, tienes razón, yo también pienso lo mismo, que esta metodología de crear soluciones tecnológicas es muy importante para que los usuarios, desde donde sea que estén, puedan aprender a ser empáticos, porque creo que esto es algo que no nos enseñan en las universidades o colegios, ¿no? A cómo ser empáticos. ¿Tú a qué te has enfrentado en este tiempo respecto
a esta secuencia que tú has querido implementar de querer fomentar la solución tecnológica? ¿Qué crees que le falta a los usuarios, a los alumnos, para llegar a ese punto de enseñar soluciones tecnológicas? Uy, bueno, a ver, para empezar, algo que sucede y es algo que es una realidad bastante mala, es el hecho de que cuando vamos a generar un curso o vamos a realizar un curso como tal, muchas personas lo realizan el curso más que todo por un certificado que se te puede entregar, ¿no? Sí. Entonces, ¿me vas a dar el certificado? Sí, ya. ¿Con cuántas Pero, horas? exacto, viene con un certificado con carga horaria y demás. Pero al final, cuando tú ya vas viendo dentro del área laboral, eso no te sirve. Porque al final, cuando tú vas a postular a una empresa o vas a ir a un trabajo y demás, lo que se toma en cuenta es que no es requisito que, o bueno, que tengas el certificado de X conocimiento, sino que por ende, si tú te estás postulando a eso, es porque sabes o dominas esa materia o esa actividad o esa rama en sí, ¿no? Así es. Entonces, eso es algo, por ejemplo, con lo que muchas veces hemos chocado y muchas veces igual se les mencionó a varios de los chicos, les decía siempre de que no vayan viendo tanto un certificado, sino tomen en cuenta el contenido de valor que se les va a generar. Ese contenido de valor que ustedes lo van a aprender, ustedes luego lo pueden explicar de la forma como han entendido, ¿no? Porque no necesariamente, digamos, yo te lo explico a ti y tú vas a decir lo mismo que yo te dije. Tú lo percibes de una forma y lo puedes enseñar de una forma mucho más sencilla incluso, ¿no? Exacto. Sacándolo como un resumen del resumen, por así decir. Entonces, eso ha sido en sí una de las limitantes, por así decirte. En un inicio sí, cuando era, digamos, el tema de darles clases, el hecho de que muchos querían, bueno, antes de la pandemia era de que todos querían generarlo con componentes físicos y era un poco imposible, ¿no? Bueno, no imposible, pero sí un poco limitado en sí. Pero aún así se generaba, ¿no? Pero entonces con esto del simulador ya lo podían generar mucho más fácil y nos ha facilitado bastante, ¿no? Esas eran algunas de las limitantes en sí, pero después en cuanto a poder explicarlo, poder enseñarlo, entonces lo que usualmente hacemos es darles en el caso de los profesores, darles algunos tips, ¿no? Decirles, por ejemplo, miren, yo hago esto, yo lo realizo de esta forma, lo genero así, y pueden tomar los tips, y lo mismo que te mencionaba, no hacer lo mismo, pero sí tomar o rescatar lo que mejor les parezca para poder aplicarlo en su propia aula, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que si bien yo te voy a explicar una cosa u otra, cada grupo de trabajo al cual vas a enseñar nunca va a ser el mismo. Algunos Exacto. procesan un poco más rápido, otros un poco más lento, y algunos están intentando procesarlo. Entonces tienes que moverte en base a tu grupo de trabajo en sí, ¿no? Entonces, en base a eso, tomas, como te decía, los tips que tú veas convenientes y ya lo aplicas con tu aula y ya vas viendo los resultados. Y Sí. sobre todo, por ejemplo, ya cerrando, digamos, esa parte, eh, algo que a mí me gusta siempre recalcar a los profes, a los chicos en sí, o a los padres cuando se inscriben los chicos, es que lo importante es hacer que el estudiante aprenda y le guste y no frustrarlo, porque puedes frustrarlo y al no enseñarle alguna cosa de manera correcta o no te logra comprender y pierde el interés. Sí. Y al perder el interés ya lo has perdido por Y ya completo, no ¿no? vuelve a ver la tecnología nunca más, ya. Sí, sí, sí. Exacto. Es eso en sí, ¿no? Y eso siempre les menciono así a varios de los padres que a veces nos llaman para poder trabajar con algunos de los chicos. Entonces, hay que ver, hacemos una evaluación, si le gusta, continuamos, si no, no hay problema, ¿no? Porque como te menciono, hay que ver de incentivar a los chicos para que puedan ingresar más, ¿no? Y si bien ya, muchos de ellos ya tienen un celular incluso mejores que los que manejamos nosotros, pero hay que ver la forma de poder enseñarles a que puedan utilizar los recursos que tiene ese celular, no solo a nivel de videojuegos o redes sociales, sino agregando esas plataformas como tal para que ellos puedan continuar con el aprendizaje, ¿no? Eh, Y una de estas, por ejemplo, no sé si alguna vez escuchaste sobre SoloLearn, no. ¿no? Ya. Interesante, acabo Esta de anotar herramienta, todo lo que estás diciendo. esta herramienta, por ejemplo, y para los que vayan a escucharnos, ¿no? A futuro, es una aplicación que salió como hace unos 5 años, donde tú puedes aprender programación. ¿Cómo funciona? Te va mostrando una parte teórica
pero junto con práctica y te va dando ejercicios. Es una aplicación para el celular en sí. Entonces puedes resolver todos esos ejercicios, mejorar tu lógica de programación, aprender Python, aprender Java, aprender JavaScript, cualquier lenguaje. Ahí está. ¿No? Entonces ahí vas viendo. Obviamente con el pasar de los años ya ha sacado su versión de paga, pero de manera gratuita tiene harto contenido que tú puedes ir avanzando, ¿no? La diferencia con la de paga es que en la de paga te dan unos 2 o 3 ejercicios extra, ¿no? En cuanto a complejidad, para poder ir subiendo un poco más dicha lógica de programación en sí. Pero si no deseas realizar el pago, la aplicación es completamente gratuita y vas siguiendo los cursos. Qué Lo chévere. genial es que tiene un apartado en el cual puedes retar a otras personas. Entonces, es como, no sé si alguna vez has escuchado sobre este juego llamado Preguntados. Sí, exacto. Igualito que, por Sí, ¿no? ejemplo, Duolingo, la práctica de Exacto, gamificación hace de que finalmente utilice mal el aplicativo, ¿no? exacto. Por ejemplo, en Preguntados es como un juego de trivia, ¿no? Como que Ujú. tú retas a una persona, la otra igual, responde una cantidad de preguntas y gana el que obtuvo mayor puntos. En Solo Learn igual hay lo mismo. Hay una opción donde puedes invitar a cualquier persona o retar a cualquier persona del mundo y tú respondes las preguntas que te hace el servidor de Solo Learn y luego le llega a la otra persona el reto, la persona acepta el reto y responde las preguntas y al final te indica cuál de los dos ha ganado, ¿no? Entonces puedes ir escalando, ganando puntos y poder ir generando tu sitial, digamos, dentro de la misma plataforma. Entonces es interesante. Y por eso se decía, digamos, hay muchos estudiantes, hay muchas personas que ya tienen celulares, que incluso tienen de una gama mucho más alta que nosotros, ¿y por qué no aprovechar esos dispositivos para poder trabajar con áreas tecnológicas o para poder enriquecerse de esa área como tal? Herramientas, como te decía, Solo Learn, una. Después hay otra versión, hay una llamada Make, que es, por ejemplo, para hacer, salió hace muy poco, es una herramienta para poder trabajar íntegramente con conceptos en base a Arduino. Y ahí te muestra ya un Oh, circuito brava. simulado en 3D, es interesante. Y ahí vas viendo y te va explicando, ¿no? Cómo fluye la corriente y demás. Y tú dices, wow. Inclusive con la aparición de GPT, estas IA que te permiten conversar y con ellas también interactuar o hacer secuencias de programación ya, que solamente te hablen y te pongan ya la secuencia de programación, pues ayuda un montón también, ¿no? Claro, sí, o sea, directamente tú ya le indicas, digamos, quiero generar tal cosa y te ayuda, ¿no? Obviamente no es del todo óptimo, Claro, por porque supuesto. nunca se va a comparar a una persona como tal, pero sí te facilita la reducción de tiempo de trabajo, ¿no? Como Por que te da una supuesto. plantilla y sobre eso ya tú vas mejorando y vas optimizando dependiendo de lo que requieres, pero ya no haces todo el proceso desde cero. Justo has dicho algo sumamente importante, que no se parece finalmente a una persona que te puede llegar a enseñar. Y creo que en esta difusión o esta generación de cultura tecnológica en el mundo, se requiere justamente eso, más personas que puedan enseñar sobre tecnología. Y acá va mi siguiente consulta también, porque, por ejemplo, tú sabes que en TechMaker, más allá de tener ingenieros profesionales como tú, que enseñan y comparten proyectos para poder enseñar, también hay estudiantes que todavía no terminan la carrera, pero que son estudiantes de ingeniería que están compartiendo un proyecto que han hecho y que finalmente lo enseñan muy bien. ¿Para qué? Tenemos más de 40 testmakers que enseñan ahí más de 130 proyectos. Yo te quería hacer la pregunta a ti, si tú crees que para seguir enseñando tecnología es necesario que nosotros tengamos que ser ingenieros o simplemente desde nuestra posición básica de haber aprendido a hacer un proyecto ya es más que suficiente para poder enseñarlo. Bueno, en sí, mira, muy buena pregunta esa. Puede ser relativo, Eh, ¿no? Esto puede abrirse una demanda completa en esto. claro, Un en debate, sí, disculpa. mira, en un inicio sí había ese pensamiento, ¿no? De que personas de que solo del área de ingeniería o del área de informática o ramas afines se incursionen en esta área, pero no es así. Cualquier persona es capaz de poder generarlo. Algo que pasó, por ejemplo, con estos grupos que te mencionaba de profesores, tenía profesores no solo de computación, informática en sí, que tendrían que llevarlo, digamos, ¿no? Sino había profesores de literatura, profesores de sociales, profesores de materias básicas, que aún así han aprendido y han logrado generar o adentrarse al mundo de la robótica como tal, ¿no? Y es así, o sea, el único limitante, o cuál sería en sí acá, solo las ganas de aprender, nada más. Exacto. Porque si tú tienes las ganas de aprender,
sin importar el área al que pertenezcas. Incluso te comento que había estudiantes que eran de biología, tenía chicos, cuando dábamos clase en la universidad, había chicos de artes plásticas, bueno, de diseño, y decías, pero algunos decían, pero no le va a servir, pero aún así vas y aprendes y puedes generarlo en tu propio entorno, ¿no? Un ejemplo, este tema de lo de marketing, en un inicio ya tú ves, o tal vez algunos aún queda con la duda de por qué los de marketing tienen que ver área tecnológica. Porque ahora a nivel de marketing hay herramientas como por ejemplo WordPress, donde tú puedes crear tu propia plataforma, puedes crear tu propia página web, donde a través de esa puedes ofrecer servicios o generar un portafolio de proyectos o generar por ahí un emprendimiento como tal, ¿no? Sin saber Entonces, código. exacto, y sobre todo es eso, ¿eh? El hecho de que, como te mencionaba, no es necesario que tengas que ser de un área tecnológica, tengas que ser ingeniero o tengas que pertenecer a informáticas, sistemas, en fin, sino es lo único ganas de aprender y poder avanzar paso a paso como tal, ¿no? Claro, igual puede ser relativo, igual se puede abrir a un debate porque quizás ya para temas muy especializados o de muy alta urgencia, ya sí se requiere, por ejemplo, para certificaciones, en mi caso de domótica profesional y casas inteligente profesional, sí se requería un certificado por un especialista específicamente de una marca en domótica, en casas inteligentes. Entonces yo creo que en esos casos particulares sí se requiere un nivel de profesionalismo alto y que se requiere permisos de la misma marca. Pero para otros tipos de enseñanzas, sobre todo que si recién se va a empezar en la tecnología o tecnologías básicas generales, creo que cualquier persona que ya haya tenido ciertas aplicaciones puede servirle bastante. Y ya hemos hablado mucho en todo esto sobre la educación del presente o del presente futuro, por así decirlo, porque lo que estamos viviendo ahorita es lo que una transición tan rápida con la pandemia de pasarnos a una educación tradicional a una educación que utilizamos todo el tema virtual. Más allá de eso, ¿cómo te imaginas tú que va a ser la educación del futuro? La educación del futuro, pero no tan lejana, no esa educación del futuro donde nosotros ya tengamos proyecciones y podamos desde nuestra casa con realidad virtual poder ver todos los laboratorios. Más allá de eso, que es, yo le pongo de acá unos 5 o 6 años va a existir, ¿cuál va a ser la educación del futuro que acá un par de años tú crees que ya va a existir acá en nuestros países? Bueno, en sí, como te mencionaba, si bien estamos en la era digital, hay muchas herramientas que van a ir generándose, ¿no? Y hay que empezar a prepararse para esa área, ¿no? O muchas profesiones en sí. Un ejemplo, poder trabajar ya, si bien estamos hablando de automatización, ¿quién va a poder generar esos procesos automatizados? ¿No? Ujú. Entonces, poderte preparar para poder generar eso. Ahora, hablando del tema de Internet de las Cosas, si tal vez para algunas personas esta terminología es nueva, el Internet de las Cosas se refiere a cómo tú puedes llevar cualquier dispositivo que tienes en casa y controlarlo de manera remota a través de Internet. Por eso se llama Internet de las Cosas, ¿no? Todas las cosas van al Internet. Entonces, en ese sentido, esto hace de unos 2, 3 años no era tan vigente el tema del Internet de las Cosas, estaba en sus inicios, pero ahora hay como que N plataformas que te permiten trabajar con ello. Entonces, ¿cuál sería una de las profesiones que tendría que generarse o que sí o sí va a salir? Va a ir orientada al Internet de las Cosas. ¿En qué sentido? En poder trabajar con protocolos de seguridad para dispositivos IoT, ¿no? O dispositivos que estén dentro del Internet de las Cosas, para no irrumpir en esos sistemas como tal, ¿no? Esa podría ser alguna. Otra yéndose igual propiamente hacia el área de la inteligencia artificial en sí, ¿no? Ya la inteligencia artificial, si bien ha crecido bastante a lo largo de estos años, aún hay algunas falencias que se deben todavía mejorar. Entonces, empezar a generar automatización y optimización dentro del área del Internet de las Cosas en sí, ¿no? Qué Entonces, chido. esos son algunos puntuales. Mira, yo ahorita me estoy en un proceso de crear un libro, estoy escribiendo un libro. Y en ese proceso, como el libro va a tener algo de futurología, estoy aprendiendo futurología. Y leyendo eso, me estoy topando de todas las cosas que van a venirse en el futuro, desde cómo la alimentación, la economía, todo, todo, todo. Obviamente lo que más me interesa, porque es parte de mi expertise actual, es la educación.
Pero lo interesante es que la futurología no solamente te plasma una visualización de lo que va a ser del futuro la educación, sino del futuro próximo. Y yo creo, leyendo, investigando y todo lo que se va secuenciando en estos últimos años, que la educación en un par de años va a tratarse o se va a separar solamente en dos cositas. Es decir, va a dejar de existir este tipo de educación tradicional y se va a transformar en dos. En una que es la educación autodidacta, que ya la estamos viviendo, en donde cada uno aprende por sí solo, complementado con lo que se llama Learning Community o aprendizaje en comunidad. Porque esto es poderosísimo. Hoy en día que tenemos el internet y que podemos estar en comunidad, podemos aprender en comunidad. Tú, por ejemplo, tienes una gran comunidad, tienes un canal de YouTube con más de 5.000 personas y unos grupos de Telegram que tienen una gran comunidad, igual de nuestro lado. Y nosotros como comunidad tenemos justamente esa parte en la que se puede aprender más allá de una institución educativa que tiene un montón de procesos y que es una empresa más allá de una comunidad. Entonces yo creo que el futuro próximo va a ser ese tipo de aprendizaje. ¿Tú crees que adicional a eso habrá otro tipo de metodologías más allá del Learning Community o del autodidacta? ¿O crees que eso es lo que más va a revolucionar? Bueno, yo creo que en un inicio lo que mencionas es la base con la cual se va a trabajar, ¿no? Pero si bien, como te mencionaba, va a haber, o como decíamos, ¿no? Va a haber nuevas profesiones y demás, entonces igual van a tener que salir nuevas metodologías para poder absolver esos nuevos problemas que puedan llegar a generarse, ¿no? Y a través de ello no solo es metodologías de aprendizaje, sino también poder ver temas de generar soluciones o optimización de tiempos o resolvimiento de problemas o resolución de problemas en sí, ¿no? En base a toma de decisiones y demás. Pero en sí va a generarse. ¿Cómo se va a generar? En base a lo nuevo que vamos a ir viendo como tal, ¿no? Porque va a causar igual nuevos tipos de problemas y esos nuevos tipos de problemas van a requerir un nuevo Exacto. tipo de solución. Sobre todo optimización de tiempo. No sé si has visto que en los últimos años lo que tratan más y más con las tecnologías es quitarte menos tiempo. Y un ejemplo de eso que ha revolucionado es el tema de TikTok. TikTok te quita menos tiempo porque solamente te muestra videos de 1 minuto y eso ha impulsado increíblemente todo, ¿eh? Todo el mercado, ¿no? Sí, bueno, en el tema de TikTok, en un inicio, por ejemplo, a nivel de tecnología, educación, no había mucha presencia, ¿no? Porque Ujú. era más tema diversión y demás, ¿no? Bailes. Pero de un tiempo a esta parte, ahora sí hay más, hay canales de educación donde te entregan un producto elaborado o conocimiento extra como tal y en corto tiempo en sí, ¿no? YouTube ahorita actualmente está intentando realizar lo mismo a través de YouTube Shorts, Sí, sí. pero todavía no han logrado generar lo que hace TikTok. ¿Qué es lo genial, digamos, en el caso de YouTube que lo cambia en cuanto a TikTok? Que trabajan con un contenido llamado Evergreen. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes, esta información que has subido hace 3 años, poder generar a nuevas personas que vayan a buscar esa solución. En TikTok va a ser posible, yo estimo hacer un contenido evergreen, pero lo malo es que como hay varias personas que actualmente lo utilizan, entonces puede que ese contenido se vaya perdiendo en la nube, ¿no? También Sí, mucho sí. depende de ello, ¿no? Pero en sí, eh, para TikTok lo que ha cambiado a lo largo de este último tiempo es poder ofrecerte fuera de esos canales donde hay, o son canales que hay diversión, entretenimiento y Entretenimientos. demás. Ujú. Ahora hay canales de educación donde igual te dan en poco tiempo un valor agregado o una solución a X problema. O te enseñan algo Exacto. que, por ejemplo, tú ya lo sabías, pero desde otro enfoque dices, y luego comparas y vas viendo y obtienes lo mejor de ambas partes, ¿no? Y yo creo que a TikTok, y esto lo comento muchísimo en las transmisiones en vivo, cuando hablo con alguien, yo creo que le debemos dar mucho, pero mucho ojo, porque por ejemplo el año pasado, que estuve en una feria tecnológica acá en el Perú, donde fueron colegios, estudiantes de colegio a participar, muchos de esos estudiantes con los que platiqué me decían de que han aprendido cosas que a nosotros, o a mí personalmente me ha costado mucho el tema de investigar en YouTube, en plataformas, y a ellos en TikTok lo han aprendido en muy poco tiempo. Entonces cuando yo le preguntaba, por ejemplo, a una niña, ¿cómo has aprendido a utilizar HTML, CSS y JavaScript? Me dice, en TikTok. He visto videos en TikTok y lo he aprendido rápidamente. Entonces,
tenemos que aceptar hoy en día nosotros y los padres de familia y los docentes de que hoy día TikTok también es un medio de enseñanza rápida, que los niños lo están viendo y que nosotros debemos adecuarnos a ellos, no tanto ellos a nosotros, y que debemos prestarle mucha atención. Y eso también, ese tipo de educación también me parece un tipo de educación que en un par de años va a revolucionar y va a pegar muchísimo, que tiene que ver con lo que te comenté del tema de aprendizaje por comunidad y también del tema autodidacta. Y bueno, hemos hablado de muchísima educación. Ya creo que para concluir hay que decir un poquito la conclusión que dejamos de todo esto y el mensaje que podemos dar. En mi caso, ya para que tú lo puedas terminar y también despedirte, en mi caso la conclusión que puedo dejar es que la educación tecnológica en nuestro presente y en el futuro que se acerca siempre va a estar en demanda. Y es algo en que nosotros debemos prestarle siempre mucha atención. Y creo que el mensaje final sería de que los oyentes que nos están viendo ahorita en el podcast, sí o sí, de alguna manera, tienen que estar relacionados con aprender educación tecnológica y con también de alguna manera enseñarlo. En tu caso, ¿cuál sería la conclusión y mensaje que dejarías? Bueno, en sí, lo que iba mencionando a lo largo de todo el podcast, que para empezar, que salga, quítense ese chip, ¿no? De que solo los de ingeniería, solo los de ramas afín a la tecnología pueden hacer esto. No, cualquier persona puede realizarlo, ¿no? Que lo único que está es en las ganas de aprender, nada más. Contenido en la nube hay bastante, entonces es ir a indagar y poder localizarlo en sí. Entonces, me quedo más que todo con ello, que no se cansen, ¿no? O quedarse cerrados, o quedarse con ese chip, como te mencionaba, sino que vean de que tú puedes realizar, puedes generar lo que tú quieras, ingresar a esta área, seas profesor de cualquier área que no pertenezca a tecnología, pero puedas hacerlo. Y sobre todo, aprender, no solo es aprender, sino también saber enseñar lo que tú has aprendido, ¿no? Porque hay muchos docentes que actualmente, bueno, por no generalizarlo, que saben, o sea, son expertos, pero no saben la forma de transmitir ese De conocimiento. comunicarlo. Exacto, no logran comunicarse correctamente, entonces tú dices que, entonces debe ser complicado, por eso no lo explica. Entonces, hay formas de lograr. Y Así eso, es. no, nunca se queden ahí, traten siempre de estar actualizándose, viendo algo nuevo, no solo para poder conseguir un trabajo o poder estar a la par de la demanda laboral en sí, sino por uno mismo, para poder una satisfacción propia, para que puedas mostrar que tú también puedes lograrlo sin necesidad de ser de esta área en sí. Exacto, para desarrollar esas habilidades duras y blandas que necesitamos como profesionales. Muy bien, Nayit, muchísimas gracias. ¿En qué redes te podemos encontrar? Por favor, comenta cuáles son tus redes y dónde encontrarte. Uy, claro. A ver, estamos en TikTok y también en YouTube con el nombre de Robotic Space NB. El mismo nombre igual lo manejamos para Facebook. Solo que en el caso de TikTok se sube material una vez al mes. En YouTube estamos empezando a subir ese material semanal para poder incursionar con instalaciones, proyectos, agregar APIs. Por ejemplo, ahí les dejo una primicia del siguiente proyecto o del siguiente video que vamos a sacar por YouTube, que es cómo conectar un sistema a través de WhatsApp y que te llegue la información a tu WhatsApp en sí. Ya va a estar muy prontito. Eso. Buenazo. Después estamos, como te mencionaba, en Facebook igual con el nombre de Robotic Space NB. En el caso de mi cuenta personal, si gustan igual pueden agregarme, estoy como Nayib Vallejos dentro de Facebook, donde a veces ahí vamos igual posteando algunos datos de tecnología o cosas afines que se vayan generando, ¿no? Y básicamente en esos, ¿no? Igual tenemos los canales de Telegram y WhatsApp, tenemos esos grupos, los cuales igual cuando se vayan al canal de YouTube, en la descripción de cualquier video va a estar el link directamente para que puedan acceder al canal en Telegram, ¿no? Perfecto, igualito al final de este podcast vamos a dejar acá tu canal para que de frente se puedan suscribir ahí y estar atentos a tus videos, ¿sí? Muchísimas gracias, Nayib, y muchas gracias por este podcast. Espero que les haya gustado a todos los oyentes. Nos estamos viendo en el siguiente podcast. Listo, gracias.